Hola, buenos días, es Alessandra Dursin. Disculpa por la demora, se ve que las fiestas ya empezaron con nuestras computadoras y tuvimos un problema con algunos puntos con César, con su computadora. Precisamente escogimos a esta fecha porque César iba a estar en Panamá en vez de Venezuela y ya sabemos que en Venezuela la situación es un poco difícil con Internet, pero se ve que también por toda la región tenemos problemitas. Entonces, hola a todos, gracias por tomar tiempo de su agenda, de la preparación para las fiestas que vienen. Eso es nuestro último webinario de Pacientes Unidos para el año y vamos a terminar en un tema que yo creo que es súper importante, el tema de colaboración. Como sabemos la importancia de colaboración para llegar a tener impacto en el área de advocacy implica que tenemos que colaborar con un rango de diferentes stakeholders o colaboradores, incluyendo a pacientes, hasta la comunidad médica, sociedad civil, miembros del sector privado y también los tomadores de decisión y medios. Esos son los bases de tener una colaboración efectiva. Y César ahorita nos va a hablar de su experiencia colaborando no solamente en su área de hemofilia, pero también a nivel regional y global. César es un padre de un niño que tiene hemofilia y ahora Al parecer, Alessandra está teniendo problemas técnicos. No le ay, estamos logrando. disculpa, entonces, disculpa, yo estuve hablando en mute. Se ve que nuestras computadoras han decidido que fiestas empiezan temprano aquí para Pacientes Unidos. Bienvenidos a todos. Tenemos a César Garrido que nos va a hablar de la importancia de colaboración. Él nos va a destacar la importancia de colaborar con una variedad de diferentes stakeholders, incluyendo pacientes, la comunidad médica, el sector privado, tomadores de decisión y también a los medios. César tiene una larga historia de ser colaborador a nivel regional y global. Es un papá de un hijo que tiene hemofilia A severa. Es un miembro de la Junta de Directores de la Federación Mundial de Hemofilia y coordinador general de la Coalición de las Américas. Es un ex miembro del comité directivo de la Alianza Latina y también miembro del comité de asesores IAPO Latinoamérica y tesorero y gerente de proyectos de la Asociación Venezolana para la Hemofilia. Debido a que empezamos tarde, disculpa, vamos a también dar tiempo al fin de la presentación para asegurar que tenemos muchísimo tiempo para preguntas para César. La manera en que nosotros hacemos preguntas es que ustedes van a ver que hay una parte abajo donde dice preguntas o questions y ustedes se pueden ir escribiendo sus preguntas durante toda la presentación y al fin nosotros vamos a asegurar que tenemos tiempo para contestar. Entonces, César, gracias al fin, cuando nosotros hicimos nuestro ensayo a las 8 de la mañana, todo salió sin problemas, pero algo pasó ahí, entonces espero que todo el mundo puede ver la presentación que dice Federación Mundial de la Hemofilia en las Américas y el Caribe, y César nos va a compartir su experiencia, recomendaciones, y darnos una visión de cómo hacer una coalición efectiva
en América Latina y también en el mundo. Entonces, gracias, César. Gracias, Alessandra. Bueno, ante todos los problemas tecnológicos, vamos a enfrentarnos con el tiempo. Agradecido de la atención de ustedes y la paciencia. Y voy a tratar de ser bastante conciso y breve para que tengamos tiempo de varias preguntas. Les puedo compartir. Okay. Les tengo antes que compartir qué es la Federación Mundial de Hemofilia. La Federación Mundial de Hemofilia es una organización, no logro pasar, no pasan las diapositivas. Como dice Alessandra, antes estuvo todo muy bien, sin embargo, ahora la tecnología nos vuelve a atacar, ¿no? César, César, perdón que te interrumpa. Recuerda, cuando quieras pasar de diapositiva, tienes que decir siguiente y yo voy a hacer ese cambio de diapositivas. Ok, siguiente. Bien, a grosso modo lo interesante es ver que la Federación Mundial de Hemofilia agrupa a 140 organizaciones nacionales miembros, es decir, 140 países donde se reconoce solo una organización por país. Esto buscando tener un impacto en las políticas públicas, en las autoridades, en los gobiernos, de tal manera de que no disgregar la intención del grupo de pacientes. La hemofilia, si bien algunos no tienen muy claro, es una enfermedad de alto costo, de difícil, catalogada como enfermedad rara, pero sin embargo es de un difícil diagnóstico y tratamiento. Lo que pasa es que su prevalencia, en realidad 1 por cada 10.000 nacidos vivos, la hace de poca frecuencia, poca aparición. En todo caso, lo importante es que cada país lo representa una organización oficialmente. Ya la Federación Mundial, con casi 60 años de edad, tiene suficiente estadística y conocimiento como para poder hacer planes estratégicos a nivel mundial. Siguiente. Siguiente. Desde hace aproximadamente año y medio, en la región de Latinoamérica fue dividida en dos secciones, una parte para Centroamérica y el Caribe, entendiéndose que las islas del Caribe son un gran reto para la Federación Mundial de Hemofilia, ya que la visión es el tratamiento para todos. Por supuesto que había que considerar todos, así fuera en lugares remotos, en lugares con poca población, y por tal motivo ese es uno de los retos más importantes. Otro sector de las Américas es el Suramérica, que por supuesto continentalmente, geográficamente, ya ustedes saben, es desde Venezuela hasta Argentina. De manera que tenemos dos gerentes regionales que son miembros del staff de la Federación Mundial de Hemofilia, con casi 50 empleados que de alguna forma hacen vida prácticamente todos los días en sus respectivas regiones. Ahí pueden ver la cantidad de la población. Eso indica todavía que tenemos un subregistro de alguna forma en la región de las Américas. Siguiente. Para Sudamérica, por supuesto, tenemos que Brasil es el de mayor cantidad de diagnósticos, son cercanos a los 12.000 pacientes. Con respecto a la data que hemos ido agrupando mundialmente, ya llevamos 18 años de rescatar información por casi el 72% de las organizaciones que pertenecen a la Federación Mundial de Hemofilia. Tenemos que el uso per cápita está en 0.83. Para irlos poniendo en contexto, se considera que una unidad internacional de factor de coagulación, que es el medicamento necesario para que la persona no sangre después de un episodio hemorrágico, está considerado que una unidad per cápita sería la unidad de sobrevivencia. 2, 3 y hasta 4 unidades per cápita son ya pasos que hacen falta ir mejorando, puesto que 4 unidades per cápita garantiza una mejor calidad de vida. Hay países donde su consumo es de 5, 6 y hasta 7 unidades per cápita. Esto ya es prácticamente el desarrollo total de la hemofilia. Pero tengamos claro que 4 unidades per cápita permite hacer profilaxis primaria.
Ese sería el tratamiento idóneo para una persona con hemofilia, porque previene cualquier tipo de sangramiento ante algún golpe o sangramientos espontáneos. Vale decir que hay personas con hemofilia que sangran en forma espontánea, que son los llamados, los que tienen la hemofilia, puede ser A o B severa. Y estos, repito, pueden sangrar de forma espontánea sin haber recibido ningún golpe o ninguna cortada. Siguiente. Siguiente slide. Vale mencionar cuáles son más o menos los pilares de desarrollo integral que considera la Federación Mundial de Hemofilia. Al ser una enfermedad de alto costo crónica, es indiscutible que es necesario el apoyo gubernamental. Es muy difícil, por no decir imposible, que alguna persona tenga el tratamiento pagado por sí mismo. Es una enfermedad que debería asumirla el Estado. La atención, la prestación de atención es otro de los pilares, puesto que hace falta que tenga su atención de hospital. Alguna persona teniendo aún así el tratamiento en su casa disponible, de todas formas no tiene los mismos márgenes de seguridad, e incluso hay estadísticas que demuestran que aún teniendo el medicamento en su casa, si no tiene una atención integral, este pudiera estar en un 46% mayor riesgo de morbilidad. Es fundamental que lo atienda médicos especializados. Lo ideal sería hematólogo, un hematólogo líder, que de alguna forma tenga, por supuesto, un grupo de atención integral. Esencial el laboratorio para poder tener su diagnóstico y su dosificación. Eso sería la primera línea de atención. Luego, tener el producto de tratamiento disponible para el paciente, eso le garantiza el tener una calidad de vida óptima. Y la persona puede ser, aún con la hemofilia, pudiera tener una vida normal. Trabajar, ir a clases, casarse, estudiar, en fin, tener una vida normal. Con limitaciones propias de alguien que a lo mejor no puede tener deportes de contacto o trabajos fuertes, por supuesto que eso lo tiene que entender. Pero todos ellos son necesarios de que estén moviéndose en su país, en su región, agrupados y organizados de tal forma que lo hagan más fuerte. En un país como Brasil, que mencionaba, y es un ejemplo muy bueno para este caso, el 12.000 personas ante los 200 y tantos millones de habitantes, si no están unidos, no son fuertes. Si no están unidos, no hacen esa vida importante. De tal manera que estos son algunos de los pilares que tenemos para el poder trabajar en lo que es toda la atención para la hemofilia. La siguiente. Las prioridades que tenemos dentro de la Federación Mundial Estratégicas para poder vencer e ir hacia adelante en la región y en el mundo, por supuesto, mejorar el diagnóstico. Todavía en la región de las Américas, aún siendo la segunda región del mundo con crecimiento en la atención, tenemos casi un 65% de subregistro, es decir, prácticamente el 65% de la población de hemofilia es la que está diagnosticada. Hay casi un 35% que no sabemos en dónde está y que no tenemos la ubicación de ellos y su diagnóstico debido. Luego, por supuesto, la atención sea una atención integral, una atención que pueda recibir el mejor tratamiento integral. No es solamente el hematólogo, tiene que estar lo que es atención de enfermera, lo que es la traumatología. Cuando una persona con hemofilia tiene innumerables sangramientos, alrededor de unos 26, 24, hasta quizás hasta 30 sangramientos al año, estos normalmente afectan más en donde son las extremidades, donde son los joints, donde son las articulaciones, y de tal manera de que el efecto va haciendo que la persona con repetidos sangramientos va perdiendo la movilidad. De tal manera que la investigación clínica, la recolección de datos, el tener los estándares de atención de forma centralizada, nacional, ayuda a que el paciente en cualquier parte de su país tenga una buena atención.
Durante muchísimos años los productos farmacéuticos usados en hemofilia se vieron de alguna forma afectados por las contaminaciones, ya que el tratamiento es producto de una donación de plasma. Hoy en día ya existe, por supuesto, los productos recombinantes, donde tienen muchísimo menos presencia de hemoderivados. Pero de cualquier forma, siempre la seguridad de estos productos es una de las prioridades para que la persona tenga un tratamiento seguro y efectivo. La siguiente. Aquí reflejo algunos de los programas de la Federación Mundial. Por supuesto, no los vamos a ir nombrando todos, pero es para que se vea que esos programas de alguna forma sirven a determinados países, bien sea por su población, por su capacidad económica, bien sea por la disponibilidad que haya de las autoridades de salud. Y lo que hacen los gerentes regionales junto con voluntarios de la Federación Mundial es ir adaptando a esa organización, a ese país, qué programa puede ayudarle a ellos a progresar. Siguiente. Para que se tenga una idea, de la Federación Mundial de Hemofilia desde el año 91 ha otorgado 215 becas de entrenamiento y preparación, que pueden ser alrededor de 4 semanas hasta 6 semanas, para tratadores de la salud, para esencialmente hematólogos, puede ser psicólogos, trabajadora social, enfermeros, expertos y técnicos en laboratorio, para buscar la forma de hacer más fuerte este centro de atención integral. Siguiente. Como ya he mencionado, de suma importancia el laboratorio de diagnóstico. El laboratorio de diagnóstico es, digamos, la parte esencial, puesto que un diagnóstico a una persona con hemofilia, quizás no certero, erróneo, puede traer un tratamiento, un medicamento tan costoso durante años sin tener algún efecto. De tal forma de que aquí pueden ver en la diapositiva el número de laboratorios que se encuentran en esos países donde son sujetos a una vigilancia, a un monitoreo anual desde un centro nacional, un centro internacional que acopia toda esta información y es un centro de estandarización de estas muestras. Siguiente. Este cuadro solo lo quiero mostrar para reflejarles lo que es el consumo de unidades de factor 8. Vale decir que la hemofilia puede presentar dos tipos de deficiencia de factor. Cuando alguna persona tiene deficiencia de uno de estos factores, se le dice que tiene hemofilia. Si es factor 8, que es el que ve las barras rojas, esa persona entonces tiene deficiencia de factor 8, por tal motivo es hemofilia A. Uno de los mayores consumidores de medicamentos factor 8, obviamente se ve claramente Estados Unidos. Eso son cantidades de factor que consume de forma per cápita en ese país. Pero no hay forma o no necesariamente tenemos que estar acomplejados de esto en el resto de Latinoamérica. Se ven avances importantes. Colombia, Costa Rica, Venezuela aún con su situación, Chile. Creo que vale la pena a algunas personas hacer estudio de estas gráficas. La siguiente. Igualmente con la barra azul se muestra lo que es el factor 9, que sería entonces una persona que padece de hemofilia B, si tiene esa deficiencia de factor de coagulación. Su prevalencia es menor, es casi un 30% de lo que fuera la población de hemofilia en algún país. Las diferencias de color azul o púrpura que se ve en la pantalla es porque el azul es lo que compra o adquiere ese país de medicamentos y el que es púrpura es donaciones dadas por la Federación Mundial de Hemofilia a ese país. Donaciones que se hacen por ayuda humanitaria o por alguna forma de estimular el tratamiento debido con ese tipo de medicamentos. Siguiente. Otro de los aspectos que indica y sirve de indicador, vale la redundancia, para determinar que se está atendiendo a una persona o que se conoce la cantidad y el tamaño del problema en este país, es el porcentaje de pacientes identificados. Les mencioné en algún momento que se estima que una persona con hemofilia
sería de 1 por cada 10.000 personas nacidas vivas. Esa sería la incidencia. Esto ha sido uno de los indicadores más usados para saber si en determinado país se ha cumplido con el diagnóstico debido y se tiene un registro debido para tener una información efectiva para poder establecer tratamientos, poder establecer políticas. Pueden ustedes observar grandes diferencias típicas en la región, donde se ve un Panamá con 109%, es decir, por encima de lo estimado, pero vemos a un Jamaica o vemos a un Guatemala que en realidad hace falta hacer un esfuerzo mayoritario para crecer estos números de porcentajes de diagnóstico, de tal forma de que podamos avanzar y tener mejores políticas en esto. Siguiente. Otro de los indicadores importantes que se usan en la región para saber si estamos o qué hacia dónde hay que ir en una mejor calidad de vida para los pacientes es el del tratamiento. El tratamiento profiláctico, el tratamiento que evita de que la persona con hemofilia sufra algún problema cuando tiene algún episodio hemorrágico. Entiéndase en grosso modo que alguien que tiene hemofilia no necesariamente tiene que ser afectado porque se corte. La mayoría de los casos es si se pega un golpe, como se lo puede haber pegado a cualquiera con una puerta del carro, con el pomo de la ducha, de cualquier forma. Si tuviera hemofilia, en ese momento sucede un hematoma interno, una hemorragia interna, que se manifiesta posiblemente un hematoma solamente o sencillamente sigue el sangramiento y comienza a tener tantas veces al año ese tipo de episodios que puede quedar afectado, como decía, de forma afectando la ortopedia en este caso. Lo ideal hasta el momento, hasta no existir todavía la cura de la hemofilia, es que esa persona tenga el tratamiento profiláctico. Vemos cómo lamentablemente no logramos un porcentaje óptimo en la región de las Américas para la persona con hemofilia. Siguiente. Esta tabla que presento, que permite una correlación en el registro del consumo, es sencillamente para entender y visualizar que a medida que se han ido aumentando el registro de pacientes, las autoridades de salud de cada uno de esos países, y vale decir ahorita en esta gráfica, todas las Américas, han reaccionado de una forma casi proporcional con una correlación de casi 0.9. Es decir, que el Estado o las autoridades de salud, bien por la gestión de las organizaciones de pacientes o porque terminan de entenderlo de alguna forma, han ido respondiendo a que cuando tengo mayor cantidad de pacientes registrados, también adquiero mayor cantidad de productos. Esto es un mensaje que de alguna forma lo da el comportamiento que ha habido a lo largo de casi 15 años. Siguiente. Ahora sí vamos a estar en lo que es un poco la idea de cómo podemos actuar de forma más rápida, más eficiente. Y esto refleja esta gráfica, la unión en una iniciativa que vale decir nació primero de 2, 3 personas, luego de 5 organizaciones, después hasta que la fecha actual somos 25 organizaciones, todas miembros de la Federación Mundial de Hemofilia, todas alineadas con los mismos principios de la Federación Mundial de Hemofilia, pero con una causa común casi inmediata. Es decir, la región de las Américas necesitaba una atención más específica, enfocada en acciones concretas y muy específicas. Posiblemente no en cada uno de los países, pero sí subregionalmente o regionalmente. Me explico. Hay situaciones políticas, culturales y quizás hasta religiosas que nos hacen diferentes a regiones como el Mediterráneo, como el Lejano Oriente, como en Asia o hasta el mismo Europa. Por tal motivo, los programas de la Federación Mundial, aunque fueran muy buenos, les falta quizás una plataforma de acción que obviamente tiene que venir por parte de las organizaciones de pacientes. Con esta iniciativa que le llamamos Coalición de las Américas, es que se fomenta el trabajar de una forma más
profesionalizada para poder ser efectivo ante las autoridades de salud. La siguiente. Uno de los objetivos que trabaja la Coalición de las Américas es darle una prioridad que permitiera saber qué nos estaba haciendo falta, pero también qué fortalezas tenemos y en conjunto poder hacer acciones que permitan tener incidencia en las políticas públicas. No es raro el comentar de que nuestros gobiernos, nuestras autoridades de salud en muchos de nuestros países cambian de una forma impresionante a una velocidad que es hasta perjudicial y en muchos casos, por no decir la totalidad, no existe ni siquiera un plan nacional de salud, mucho menos relacionado a enfermedades crónicas y por decir casi imposible de que sea relacionado a hemofilia. De tal forma que la Coalición de las Américas identifica que una de las situaciones ideales sería crear, estimular, participar, promover políticas públicas que permitan que esta atención sea la que necesitamos y deseamos. La siguiente. No voy a entrar en detalle, pero vale mencionar que tenemos importantes diferencias entre unos países y otros. Solamente basta con observar el crecimiento enorme de Costa Rica, Panamá, pero sin embargo van quedando bastantes falencias en el caso de Nicaragua y El Salvador. Todos dentro de un mismo vecindario, todos en el mismo vecindario donde viven países desarrollados como Estados Unidos, como Canadá, en este tema. Esa es una de las razones por las que nos hizo pensar que la Coalición de las Américas se basaba en un acto de solidaridad, en un acto de poder trabajar en conjunto, aprovechar los recursos de algún vecino que tuviera más desarrollo en determinados temas para enfocarlos y trabajarlos y ser efectivos en países donde todavía la situación es bastante crítica. La siguiente. Esto nos hace entender un campo de acción que siempre lo habíamos tenido presente, pero que quizás no lo veníamos desarrollando. Es el trabajo con las agencias internacionales, el entender que las organizaciones de pacientes deben de alguna forma cambiar el discurso, buscar trabajar con data, con números concretos, con indicadores que permitan hacer políticas y diseñar políticas. Todo eso en medio de los medios, usando los medios de una forma efectiva, no solamente con una aparición o con una penetración en pantalla como si fuera sencillamente estar presente. Hay también que buscar la forma de ganar, de ser efectivo. Una relación con las sociedades médicas de forma aliada, no solo con las sociedades médicas nacionales, sino también trabajando en el escenario de las sociedades médicas internacionales. En el caso concreto con la hemofilia, el grupo CLAP en Latinoamérica, que es el grupo que agrupa a los hematólogos con excelencia en este caso, es fundamental de que tengamos un trabajo con ellos buscando soluciones y atacando primero a organismos internacionales que luego en cascada eso va a venir incidiendo en políticas nacionales. Vale resaltar, por ejemplo, el trabajo, la propuesta, el hacer no solo la exigencia o demanda por parte del paciente, sino también hacer propuestas concretas a organismos reguladores en cada país, si bien los tienen y si no los tienen, de alguna forma ocupar ese espacio. También hacer propuestas a los parlamentos multinacionales. En la región están con algunas falencias y con algunas debilidades, pero existen organismos, pactos multilaterales, como el Pacto del Pacífico, en el caso de Centroamérica, Comisca, en el caso de Sudamérica, el Mercosur, el UNASUR, el trabajo de la Cámara Andina, los países andinos, y toda la región tiene la vigilancia de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Por tal motivo, el trabajar con ellos, el darle instrucción, el hacerle promoción de lo que se necesita y cómo es mejor, va desde incluso qué tipo de compras, qué tipo de licitaciones, qué tipo de tratamiento debe tener cada país para sus pacientes. Siguiente. Para poder trabajar de una forma objetiva y no subjetiva, hicimos
el diseño del estudio selfie, que entenderán es prácticamente el selfie que se hacen ustedes con su smartphone. Y era para poder conocer de forma objetiva en cada país situaciones de advocacy. Por ejemplo, en qué momento, quiénes toman las decisiones de compras de medicamentos, adquisición de medicamentos, cuántos centros de atención tienen en su país, qué profesionales de la salud tienen ustedes involucrados en su país, cuándo se hacen las licitaciones, cómo son el régimen de licitaciones, este tipo de preguntas lógicas y normales que debe necesitar un líder de una organización para poder exactamente buscar hacer incidencia. El estudio selfie tiene la particularidad de que es un cuestionario elaborado de aproximadamente unas 43 preguntas, pero con una validación científica acompañada de líderes de las organizaciones nacionales y con una validación de la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, de tal forma de que ya con nosotros, desde hace una semana, están los resultados de la primera fase y donde sencillamente lo que pudimos ver desde el principio es qué tan mal está la situación realmente comparado a lo que creíamos. En algún momento, para el año 2019, podremos aportarles a ustedes esta información. La siguiente. Han habido avances en la región que vale la pena mencionar. Uno es el que finalmente, después de muchos años, grupos de hematólogos de la región de las Américas, esencialmente Latinoamérica, pudieron ponerse en contexto, pudieron ponerse en coordinación y levantaron un consenso de los principios de la atención a la hemofilia, muy similar al de europeo. Pero esto demuestra que por lo menos la comunidad médica, los médicos que nos respaldan, nuestros aliados, están en sintonía y con un tratamiento establecido. Esto es como una herramienta de trabajo que se puede usar para todo este tipo. La siguiente. Por último, bueno, les dejo con el slide donde invitamos a la mayor concentración internacional. Se hará en junio del año 2020 en Kuala Lumpur, nuestro próximo Congreso Mundial de Hemofilia, donde los últimos 2 congresos han establecido y se han conocido tratamientos que permiten pensar en un mejor tratamiento para la hemofilia y en algunos casos, para algunos creen que hasta la cura de la hemofilia. Gracias y quedo sujeto a cualquier pregunta para responder. Gracias, César. Excelente, excelente. Hay preguntas entrando, pero yo quería destacar algunos puntos que hiciste que yo creo que son sumamente importantes. Cuando empezaste la presentación, empezaste con sus objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces, eso es una manera para nosotros como grupos de ONG de asegurar que siempre estamos en la misma línea, que estamos tratando de llegar a un punto, un objetivo donde podemos colaborar y también un objetivo estratégico para los pacientes que cuidamos. Y eso nos ayuda a asegurar que no estamos desviando fuera de la misión de nuestra organización y desviando de las necesidades de las personas que cuidan. Entonces, yo creo que eso, desde el principio, ustedes organizaron tu organización con algo bien importante que de vez en cuando nosotros no lo tenemos ya en cerebro, pero no lo tenemos por escrito. Entonces, esa parte de hacer planificación estratégico para una coalición o para una organización es sumamente importante y tú empezaste tu presentación así. La otra cosa que me impresionó era que todo lo que estás haciendo estás basando en data. Y quiero enfatizar la importancia de data de nuevo, porque como ves, como había el gráfico de César, mostrando que en países donde había registro, mostrando el tamaño de la enfermedad, también había más acceso. Y yo creo que eso es importante porque si nosotros no podemos mostrar que hay un problema, un tomador de decisión no va a hacer nada para nuestro problema, ¿verdad? La importancia de mostrar el tamaño de la enfermedad es muy importante
Y también yo creo que de vez en cuando nosotros pensamos que las personas dentro del Ministerio de Salud o un tomador de decisión es un experto en eso, pero no es. Es el rol de nosotros de mostrar esas cosas. Entonces, allá cuando tú mostraste la diferencia entre el acceso para los países donde había data en comparación con el acceso para los países cuando no había data, es muy, muy importante. Otro punto que hiciste que yo creo que también es importante es se ve que trabajas con muchos diferentes grupos y tiene una variedad de diferentes programas. Entonces, había un slide donde había un listado de los programas para pacientes, pero también tienes becas y tienes ese esfuerzo de data para mostrar dónde hay los pacientes. De esta información, pues, tú empezaste que tienes que hacer propuestas concretas. Y yo creo que eso también es algo que nosotros de vez en cuando no lo hacemos bien. Sabemos que hay un problema, pero quizás no sabemos la solución. Y si no sabemos la solución al problema, no podemos hacer una propuesta concreta. Entonces, César, tú hablaste de la importancia de hacer propuestas concretas. Y por fin, yo creo que este programa que mencionaste también es interesante y sumamente y muestra también como algunas de las mejores prácticas, ¿verdad? Estás haciendo preguntas a las personas afectadas por la enfermedad. Personas donde ellos sobre información que para ti normalmente no es tan fácil de conseguir fuera del país, ¿verdad? Y encima de eso, esta investigación fue revisado y creado en combinación con una universidad. Y no olvidemos que todos nuestros países tenemos universidades donde hay programas de medicina o de salud pública. Entonces, esta colaboración entre una ONG y una universidad es muy interesante y me gustaría saber los resultados ya cuando lo tienen. Pero 3 preguntas que son cuantificables va a lograr información muy enriquecedor para crear tu estrategia, no solamente en diferentes países, pero también al nivel regional para el OPS, porque estoy segura que esa información también va a ser muy interesante para OPS, porque OPS también falta esos fuentes de información. Entonces, solamente quería destacar los puntos que para mí fueron interesantes y ahora entramos en las preguntas. Empezamos con Marta Viviana Núñez y ella es de una ONG que no trabaja en hemofilia, pero ella trabaja con una ONG que representa a pacientes con fibrosis quística. Y sabía si tú tenías acceso a esa información de data para cirrosis cística también. César. No, un saludo a la amiga que hace la pregunta. Indiscutiblemente no tengo ese conocimiento con fibrosis quística. Lo que sí sé es que es de menor incidencia y de prevalencia que la que es hemofilia. Por tal motivo, con más razón aún, tiene ella la opción de trabajar sobre bases concretas, el trabajar sobre una cuestión planificada. Esto no es diferente porque sea hemofilia, sino al contrario, va a estar más exigida porque cuando ella llega a solicitar el tratamiento a su patología, de seguro lo primero que le viene al administrador de salud es el costo de la fibrosis quística. Y posiblemente el costo sea alto, pero más alto es el no tratarlo. Ahora, es ella la que tiene que, ella y su organización de pacientes, es la que tiene que demostrarle a esa autoridad que está errado o que sencillamente, mira, apartándolo de los derechos humanos, los derechos de constitución, eso vamos a tenerlos claros todos. Pero ese mensaje de los derechos, no solo y aislado, es lo que va a terminar de convencer a la autoridad. La autoridad trabaja sobre
sobre costos, sobre presupuesto, y por tal motivo necesita la ayuda de la organización de pacientes que le dé algunas pistas de cómo es un tratamiento mejor y puede salvar vidas, y a la vez él puede salvar recursos económicos. Gracias, César. Sí, tenemos que tomar en cuenta que el costo de las enfermedades es bastante alta, pero también el costo de tener personas enfermas que no pueden trabajar o que tienen que estar en casa cuidando a una otra persona dentro de su familia también es un costo económico y social bastante importante. La próxima pregunta viene de Miguel Peroso. Y él es parte de la Asociación Civil de Pacientes con Esclerosis Múltiple en Venezuela. Él está diciendo que se llama la atención de los números donde se reflejan las estadísticas de nuestro país siendo Venezuela. ¿De dónde proviene? Las instituciones oficiales de nuestro país mantienen un cerco informativo, en particular en el tema de salud. Quizás tú puedes orientar a Miguel de dónde viene la información, así que él puede buscar también para esclerosis múltiple. Un saludo, Miguel, y entiendo la preocupación de la pregunta. Y sí, efectivamente, el tipo de informaciones como estas hoy en día no son muy disponibles en el país, en Venezuela. Vale mencionar que esta información no solo es verídica porque son el grupo de pacientes que la ha recaudado en más de 21 centros de atención en el país, que con todas las complicaciones todavía atienden gracias a donaciones de la Federación Mundial o apoyo, lo que se llama apoyo cooperativo. Es posible que estos pacientes tengan un tratamiento básico. Esa información en conjunto con el Centro Nacional de Hemofilia es la que ha sido posible reflejar durante los últimos 18 años. Sé que en el caso de esclerosis múltiple, y vuelve otra vez el mensaje para todos, aunque estén fuera del tema de hemofilia, mientras más complicada es la patología, mientras más difícil es su diagnóstico, con más razón es importantísimo el estar unidos y tener una organización que los agrupe, de tal forma que la información no se vea disgregada, y si no se juntan no hacen tanto impacto. Pero concretamente la pregunta de Miguel, esta información viene no de los institutos nacionales, sino de los centros de atención y el grupo de pacientes de cada centro de atención. Ok, entonces es como una combinación de esfuerzos de lograr datos que en este ejemplo que está fuera de los datos oficiales del gobierno. Antonia Luque quiere saber si tu estructura de la coalición de las Américas puede aplicarse a otras condiciones de salud y cómo. Sí, efectivamente, nada de lo que yo acabo de exponer es algo exclusivo de hemofilia. Ni siquiera los mismos programas de Federación Mundial de Hemofilia. Obviamente son relacionados a enfermedades o problemas, desórdenes de la coagulación. Estamos claros en eso. Pero su procedimiento administrativo y su impacto político es totalmente replicable en cualquier otra patología. En el caso fuera de hemofilia, sencillamente igual tienen que tener un plan estratégico, igual tienen que trabajar sobre una data, buscar la forma de que esa data sea manejable, sea verídica y sirva para establecer propuestas. Después será para establecer programas y políticas. Y la participación del médico aliado o el sector médico asesorando al grupo de pacientes es algo que es necesario en cualquiera de estas complicaciones. El trabajo con el Estado igualmente. El trabajo directamente a los pacientes igual. Los pacientes están esperando un servicio. El servicio hay que otorgarlo en hemofilia, en esclerosis, hipertensión pulmonar, en fin, en cualquiera de estas patologías que son tan golpeadas porque son costosas. Gracias, César. Clara Adenes tenía una pregunta sobre cómo podemos lograr llamar la atención de los grupos de tomadores de decisión. Entonces, eso es un poco de
¿cómo usas los medios o cómo creas mensajes o cuáles diferentes tácticas tienes o has usado para llamar la atención a hemofilia en tu país, en la región o a nivel global también? Vale decir que durante los años 90 y principios del 2000, hasta el 2007 más o menos, el discurso tanto nacional en Venezuela como internacional en las Américas había sido de llamar la atención de forma dramática, ¿no? de solicitar la atención por peligro de muerte, por peligro de infección, por peligro de contaminación, y basado sobre todo en derechos humanos, derechos constitucionales, derechos nacionales. Ese discurso nosotros nos dimos cuenta que ya se había agotado, que ahora todas las autoridades, incluso las regionales, desde que OPS establece en el 2013 el considerar las evaluaciones de tecnologías en la salud, todo el discurso debería ser orientado a propuestas concretas y más bien ofreciendo las posibilidades de salvar vidas, de salvar atención, todo esto redundando en que sería un ahorro en sus economías, con números de optimismo, con números de estimación hacia una mejora. No creo que haya autoridad hoy en día que se pueda motivar, aparte de la parte emocional, y tomar una decisión si no está enfocado a una propuesta que le va a significar algún ahorro de problemas, de situaciones, de ideales y de, obviamente, ahorro económico. Sí, el tema ahí es demostrar el tamaño del problema, pero también el tamaño del logro, ¿verdad? Que se puede decir, si inviertes ese dinero o si cambias esa política, vas a llegar a ese público y mejorar la vida en X o Y. Y con esas propuestas concretas, un tomador de decisión puede hacer su advocacy interna también, ¿no? Marcela Carrillo, que es de El Salvador y trabaja en cáncer, querías conocer un poco más sobre ese estudio SELFIE y dónde podríamos obtener una muestra de él. Y yo quería proponer algo ahora que te tengo en público, quizás ya cuando tienes las respuestas y el análisis de la investigación SELFIE, podríamos organizar una otra webinario donde tú podrías explicar el proceso, cómo llegaste a hacer las preguntas, cuáles fueron algunos puntos donde salió información que no estabas esperando y cómo trabajaste también con la universidad para mejorar la calidad de la investigación. Pero ¿puedes explicar un poquito más de ese estudio SELFIE? Seguro, mira, Marcela, el trabajo con la universidad, voy a comenzar con la última pregunta. El trabajo con la universidad, ellos habían trabajado originalmente con la patología cáncer, por cierto, y habían hecho un estudio en Venezuela y otro Latinoamérica. Lo que quiere decir que no es nada exclusivo de hemofilia, ya había una experiencia de otras complicaciones. Con respecto a la información, yo siempre le decía a mis compañeros que el SELFIE nos iba a dar mala información, pero no era mala información, sino que la información con un reflejo de lo mal que estábamos en la región. No lo he visto en detalle, repito, llegó hace una semana y sí, desde ya me comprometo, Alessandra, a compartirlo, nos ponemos de acuerdo, porque lo que necesitábamos era precisamente saber qué tan complicada estaba la situación para poder diseñar estrategias. Repito, insisto, a la orden, me comprometo aquí delante de ustedes a compartir esa información. Ya pudiera ser a partir de febrero o marzo, Alessandra, y organizamos donde, por cierto, lo que sí puedo decir es, del SELFIE la primera fase son 15 países, o sea que nos están faltando 10 miembros de la coalición. Los que no están, cuando lo sepan los resultados, creo que van a querer estar. Y los que están en esta primera fase, cuando sepan los resultados, van a tener mucho que hacer, mucho que trabajar. Otra cosa que
que tú mostraste, César, que yo creo que es importante, es mostraste que escribiste o en colaboración con otras personas y ONGs, escribiste un artículo que salió en una revista científica. Esta creación de evidencia y evidencia donde nosotros como ONGs estamos parte del proceso de crear la evidencia, de escribir los artículos, es muy importante. Falta un montón de información en América Latina por escrito. Falta un montón de información en América Latina, punto final, ¿no? Entonces, tener acceso o crear evidencia o poner por escrito las cosas que ya sabemos y que podemos mostrar y basado en evidencia que nosotros creamos o investigación que hicimos, eso es sumamente importante, porque eso nos pone en un diferente rol dentro de los tomadores de decisión si tenemos algo publicado por una revista científica, pero también nos pone a pensar, ¿no? La diferencia entre pensar y hablar y ponerlo por escrito es bastante grande. Entonces, este artículo que tú mostraste, ahora lo voy a buscar. Iram Reyes, quería saber de tu parte, ¿qué tan difícil ha sido trabajar coordinadamente entre varios países? Con tantas diferencias, ¿cómo pusiste de acuerdo? Buenísima pregunta, sobre todo, pero contestando directo, mucho ha servido la trayectoria personal, modestamente, o sea, el que de alguna forma estos líderes en hemofilia confían en las personas que están involucradas en esta iniciativa. Lo más difícil es imaginarse este sueño. O sea, esto se convirtió de un sueño a una realidad que era el mejorar todos. Teníamos casos como que para cualquier evento internacional o cualquier evento invitado por alguna compañía farmacéutica, siempre se invitaban a los 5 grandes de la hemofilia en consumo, pues México, Colombia, Argentina, Venezuela, y nunca se invita a otros que se subestiman por su cantidad de población o por su desarrollo. Eso no servía. Y en solidaridad lo que hemos hecho es llevar ese mensaje. Y es como decía, aquel que no tiene la oportunidad, hasta el momento no la ha tenido, ve una esperanza en este discurso. Por tal motivo que ya por ahí hay unos ganados. Y los que eran países desarrollados, cómo hacer que ellos se sintieran de alguna forma compenetrados y que fueran útiles estar en esta iniciativa. Puedo decir de mis compañeros de Estados Unidos y de Canadá que el ofrecerles que había una región que podía trabajar con ellos, en vez de ellos tener que desviar las miradas hacia Asia, hacia África y otros lugares lejanos, les era más económico y de alguna forma había una respuesta inmediata. Cada uno de los asistentes o miembros de la coalición obviamente tiene un interés particular de país y eso es entendible y sano, pero la visión de que juntos han podido lograr mayor cantidad de entrenamientos, mayor cantidad de talleres de capacitación, mayor presencia y oportunidad a aquellos que no la tenían, eso ha hecho que se solidifique esta situación. Existen críticas, existen a lo mejor algún método de desavenencias, las ha existido, somos organizaciones de pacientes con seres humanos, pero hay una convicción de que es una situación diferente y la queremos mejorar aún más. Gracias, César. Regresando a Data, la próxima pregunta viene de Marta Elena Sosa. Y ella es parte de una coalición, la Red Latinoamericana de Asociaciones de Esclerosis Múltiple. Y ella quería saber, además de consultas sobre data a entidades gubernamentales que a veces no tienen organizado, ¿cómo podemos conseguir esa data también sobre el esclerosis múltiple, obvio? Bueno, obviamente del sitio donde exista el diagnóstico de esclerosis múltiple. Es esencial que haya un diagnóstico, al menos como punto de partida del diagnóstico básico que existe en ese país. Estoy seguro, Marta, de que existe algunos índices y tablas internacionales que establecen
cuántas personas con esclerosis múltiples, así como lo hay con hemofilia, así como lo hay con hipertensión pulmonar, pudieran haber de acuerdo a la población. Y esa sería, digamos, la meta inmediata para iniciar una data si acaso no la tienes. Y si existe y si la tienes, es buscar de depurarla, de hacerla de que sea lo más genuina, veraz posible. No por nada de oscuro ni por buscarle alguna complicación, sino precisamente para que te sientas segura de que la información que tienes te sirve y va a ser efectiva. Ese sería el primer paso que yo daría. El segundo paso es, de alguna forma, colocarla en una situación de data electrónica. Y digo esto porque parece mentira, pero hay países que han trabajado en hemofilia donde la data es un cuadernito escrito a puño y letra de algún doctor o alguna doctora, y cuando este individuo se retira, se lleva la data bajo el brazo. Eso es gravísimo y eso trae muchísimo problema. Y como tercer punto, yo diría, de principio no ser tan exquisito con la data, no ser tan buscando tanta perfección de la data. En todos estos trabajos lo que hemos conservado es primero la privacidad del paciente. El paciente es un número. A los efectos de compartir información con otro, el paciente es un número. Él tiene, por todas razones, él tiene derecho a su privacidad de la patología que tiene. Y después de eso, esos números tienen que producir algo. O sea, con esos números hay que trabajar, haciendo énfasis de que tienes y reconoces que posiblemente tienes su registro. Ya eso es un problema que quizás algunos de los que están escuchando aquí quisiera acompañarte y ayudarte. Así que son las tres cosas que se me ocurren de principio que pudiera ayudar. Hablando un poco de pacientes y cómo son un número, pacientes también son la cara de la enfermedad, y la importancia de empoderar al paciente es sumamente importante para el cambio de política en cualquier país. Clara Andanes está preguntando a ti cómo las asociaciones de enfermedades crónicas pueden concientizar a los pacientes para que participen y exigen sus derechos a una atención adecuada, involucrando a todos los actores. Entonces, ¿cuáles recomendaciones puedes hacer en cómo puede empoderar pacientes y asegurar que están exigiendo los derechos que le merece? La fórmula que a mí mejor me ha funcionado, de la que no quiere decir que sea la única, yo creo que ningún paciente se reúne para sufrir las mismas noticias. Me refiero, no es necesario. Es más, creo que es hasta contraproducente cuando se espera empoderar a algún paciente, viendo que los demás también están tan mal o igual que él o peor que él. Más buscaría el ejemplo de alguien que vive mejor o que está mejor tratado o que tiene más posibilidades. En la hemofilia ha sido fácil porque la expectativa de vida, fácil dentro de todo, porque la expectativa de vida hace unos 15, 20 años era posiblemente llegar hasta la edad de 14 años o 30 años de edad. Hoy en día es 75 años de edad mundialmente. Con noticias como esas, es posible de que el paciente te siga y es posible de que el paciente abra la mente a ser empoderado, porque se quiere empoderar de algo que vale la pena luchar. Y esto, parte de la experiencia que hemos vivido, es en escenarios como campamentos, días de diversión, actividades lúdicas, compartir agradable, y luego o simultáneamente de forma subliminal van los mensajes muy precisos donde en medio de aquel ambiente agradable se le hace entender al paciente y sus familiares los compromisos que debe adquirir, el compromiso que tiene como paciente o como familiar igualmente, pero va acompañado, repito, o disimulado en un ambiente de agradable situación. Sí, hemos notado en diferentes movimientos de salud como la SIDA o cáncer de mama que la importancia de tener un sobreviviente con una buena historia, una persona luchando la enfermedad que ha logrado algo, eso le da mucha más esperanza y empoderamiento para otro paciente para hablar.
Siempre hemos dicho en el mundo de cáncer, la primera persona con quien una persona diagnosticada con cáncer quiere hablar no es con su marido o su esposa, pero es con una persona que está pasando por la misma enfermedad, que se puede dar consejo, pero encima de todo puede dar esperanza y buenas noticias. Entonces, eso es, como hablas, César, crear ese ámbito de diversión donde personas pueden hablar, pueden compartir, pero donde todos los mensajes no son negativos. Puede crear, es un poco irónico, pero puede crear más expectativa, más esperanza y más voz para los que antes no estaban hablando por sí mismos. Terminamos con la gran pregunta que siempre tenemos cuando estamos hablando de colaboración. Eso viene de Irán Reyes y ella dice que en muchas ocasiones priorizamos nuestra problemática específica y somos demasiados protagonistas. ¿Cómo se ha manejado esas situaciones de protagonismo? Y me imagino, César, que tú nunca has encontrado nadie protagonista, pero si puedes imaginar algo como esto, ¿podrías dar alguna recomendación a Irán? Sí, Irán, entiendo tu punto de partida porque en el caso de las organizaciones de pacientes se ve mucho ese protagonismo a veces por algún líder que se convierte en presidente o presidenta y no sé qué la embriaga en aquel mundo de ofertas o invitaciones a escenarios internacionales. Eso es posible, eso pasa y yo soy uno de los más preocupados en este caso. Lo puedo decir con toda honestidad porque jamás he sido presidente de mi asociación. Traté de ser presidente de la Federación Mundial y humildemente lo digo, perdí en elecciones y el actual presidente, mi compañero, fue la persona con la que concursé. Se me ocurre y precisamente mañana está un taller de capacitación para organizaciones de pacientes en hemofilia con este tema, porque este tema es bien delicado y el tema central es estructura organizacional, gobernanza. Es el permitir el relevo, es el permitir la participación de gente nueva, que por supuesto muchas veces los líderes de las organizaciones dicen, es que me dejan solo y no me dejan trabajar. La pregunta sería, ¿tú dejaste que trabajaran ellos también? ¿Tú delegaste? ¿Tú permitiste? Y entiendo la preocupación y es algo que hay que atacarlo de forma profesional, de verdad, de verdad. Pienso que es la fórmula. Sí, gracias. Sí, muchas veces el protagonismo viene de ese sentido de que una persona está haciendo todo el trabajo, ¿verdad? Pero en realidad hay mucho apoyo que se puede conseguir. Bueno, disculpa por el demora de entrar en el webinario. Tenemos un internet flojo allá en Panamá, pero al fin todos nosotros llegamos aquí. Quiero dirigir a los grupos que están en la línea a pacientesunidos.org. Bajo la parte de recursos, tenemos 3 herramientas que yo creo que César, tú tocaste en cada uno. El primer herramienta que está allá en pacientesunidos.org bajo recursos en influencia política, hay una herramienta que se llama Colaborando con la Comunidad Médica para Advocacy. Otra que dice que se trata de usando los bases de datos para crear mensajes de advocacy, una guía para grupos de pacientes. Y finalmente tenemos un kit de herramientas para advocacy en total. Todo esto está a la orden para ustedes, gratis, ustedes pueden imprimirlos, están en PDF, súper fácil de usar, tienen links a mejores prácticas, no solamente de América Latina, pero de la región en total. Está disponible en inglés, español y portugués, entonces, por favor, entra a pacientesunidos.org para ver esas herramientas y también el trabajo en curso y las otras herramientas y recursos que tenemos allá online. Para terminar, quiero agradecer muchísimo a César Garrido,
que yo conocí hace más que 10 años atrás. Él es igualito, no ha cambiado para nada, entonces eso es lo bueno. Lo único que ha cambiado de César es que está teniendo más influencia, está aplicando mucho más a su conocimiento, todavía está trabajando como un loco para asegurar que tenemos derechos para pacientes en América Latina. Yo sé que muchos pacientes de hemofilia han beneficiado por tu trabajo, César, y muchos pacientes fuera del mundo de hemofilia también han beneficiado. Entonces, yo sé que tan difícil es ser padre de alguien que está luchando contra una enfermedad tan difícil como hemofilia. Yo no sé de dónde viene tu energía, pero te agradezco por el trabajo que haces, por tu energía y por tu compromiso y que no pierdes esperanza ni para tu hijo, pero tampoco para los otros pacientes en América Latina y también a nivel global. Entonces, gracias. Gracias, Alessandra. Gracias por tus palabras y gracias a la audiencia. Y vuelvo a ratificar mi disposición a compartir la información que me decía sobre el selfie. Perfecto, nos esperamos. Y a todos los demás, felices fiestas. Feliz año nuevo. Y estaremos aquí con otro webinario en enero sobre otro tema. Si tienes recomendaciones para temas que deberíamos tocar, por favor, mande sus recomendaciones a Pacientes Unidos. Tenemos una parte ahí para recomendaciones y ustedes tienen nuestros emails. 2019 va a ser mejor que 2018 porque cada año nosotros vamos a tratar y luchar y trabajar para mejorar la situación en nuestra región. Entonces, abrazos a todos y felices fiestas.